¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a hablar sobre las reglas de diferenciación. ¿Sí? Vamos a ver cómo se utiliza cada una de ellas en diferentes ejemplos. Bien, las reglas de diferenciación que tenemos son 12. Como podemos ver, la número 1 es la derivada de una constante, que en este caso está representada con la letra C. Es igual a 0. ¿Qué nos indica esta regla de diferenciación? Que si nosotros tenemos una función constante, ya sea desde menos infinito hasta más infinito, cualquier número, ¿sí? La derivada de esa función siempre va a ser 0, ¿sí? Después tenemos la derivada de x en la número 2 o la derivada de la variable con respecto a la que estamos derivando. Recuerden que la derivada con respecto a la que estamos derivando aparece siempre en el diferencial en la parte del denominador. En este caso está de x, ¿sí? Entonces, la derivada de una variable va a ser igual a 1. La número 3 me está indicando una constante multiplicando una función, ¿sí? Entonces, la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Si podemos ver aquí, en el diferencial aparece ahora db en dx, ¿sí? Y si observamos acá, nuestra función es representada por la letra v. Por lo tanto, esta fórmula es lo que me indica. Pongo la constante y calculo la derivada de la función. Finalmente multiplico la constante por la derivada y obtengo el resultado. Después, en la número 4, viene la derivada de una suma de diferentes funciones. Entonces aquí podríamos aplicar algo como la distributiva, ¿sí? ¿Qué es eso? Calcular por separado la derivada de cada una de las funciones. Si observamos, aparece primero du. Estamos calculando la derivada de u. Después de v, ¿sí? La derivada de la segunda función, menos, respetando los signos que tiene cada una de las funciones, de w con respecto al diferencial de x. Entonces, así es como se trabaja cuando tenemos una suma o resta, ¿sí? De funciones. Las separamos, calculamos la derivada de cada una de ellas y llegamos al resultado. En la número 5 tenemos la derivada de una variable elevada a un exponente. Entonces, en este caso, el exponente está representado por la letra n. Para realizar el desarrollo y calcular la derivada de una variable elevada a un exponente, nosotros debemos de bajar, como comúnmente lo decimos, el exponente multiplicando por la variable elevada al exponente que tiene, menos 1. ¿Sí? Hasta aquí yo pienso que es sencillo, ¿sí? Y lo que debemos de hacer para aplicar cada una de las fórmulas para poder calcular las derivadas únicamente es analizar. Primero ver el problema, ¿sí? Que tenemos y posteriormente identificar cuáles son las fórmulas que me van a servir para determinar. Entonces, el número 6 es una función elevada a un exponente. Se utiliza prácticamente el mismo desarrollo que en la fórmula número 5, ¿sí? Pero aquí hay algo adicional. Estamos multiplicando por la derivada de b, ¿sí? De b en dx. Entonces, al tener una función elevada a un exponente, dígase un binomio, un trinomio elevado a algún exponente, ¿sí? Nosotros ponemos algo semejante a la fórmula 5, pero después calculamos la derivada del binomio, del trinomio, lo que esté dentro de los paréntesis, y lo multiplicamos por todo lo que ya teníamos. ¿De acuerdo? Entonces, después vienen derivadas de funciones con radicales, ¿sí? La función o la derivada de la función con la raíz enésima, la derivada de una función con raíz cuadrada, la derivada de un producto de funciones,
la derivada de un cociente de funciones, la derivada de una constante entre una función y la derivada de una función entre una constante. Entonces los invito a que ustedes analicen cómo lo estuvimos haciendo al inicio y que puedan describir qué es lo que se hace en cada una de las fórmulas. Bien, dicho esto, vamos a pasar a realizar algunos ejemplos de derivadas utilizando las diferentes fórmulas. Bien, en nuestro primer ejemplo vamos a calcular la derivada de la función y igual a x cúbica más 2x cuadrada menos 4x más 5. Si nosotros observamos, estamos sumando o restando diferentes funciones, por lo que vamos a hacer uso de esta fórmula, que nos indica que separamos cada una de las funciones y determinamos la derivada de cada una de ellas. Al hacer uso de esta fórmula de derivación, nos queda la función como se muestra a continuación, ¿sí? Y para poder calcular las derivadas de cada uno de los términos que aparecen ahí, en este caso son 4, utilizamos las siguientes fórmulas, ¿sí? Bien, nuestro primer término sería calcular la derivada de x cúbica. Para ello vamos a emplear esta fórmula que tenemos aquí, ¿sí? Nos dice que la derivada de una variable elevada a un exponente es igual al exponente multiplicando la variable, pero ahora elevada a ese mismo exponente menos 1. Por lo tanto, lo escribiríamos como se muestra aquí abajo, ¿sí? Tenemos el exponente multiplicando a la variable elevada al exponente menos 1. Y eso nos daría como resultado 3x cuadrada. Por lo tanto, la derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Para nuestro segundo término, nosotros tenemos una constante multiplicando a una función. Aquí nosotros hicimos uso de esta fórmula que me indica que yo voy a separar la constante y calcular después la derivada de la función para al final multiplicarlos. Por eso mismo quedó el 2 multiplicando a la derivada de x cuadrada. Una vez que separamos la constante de la función, pues nosotros podemos notar que es una variable elevada a un exponente. Por lo tanto, la primera fórmula nos serviría para determinarla. Entonces, como ya sabemos, el método para emplear esta fórmula, nosotros calculamos fácilmente la derivada de x cuadrada y sabemos que la derivada de x cuadrada es 2x. Sin embargo, la tenemos multiplicándose por el 2 que tenía como constante. Y al multiplicarla 2x por 2 me da igual a 4x. Ya tenemos las derivadas de los dos primeros términos. Bien, la derivada del tercer término tenemos que es menos 4x, el término, claro. Aquí es el mismo procedimiento que en el segundo término. ¿Por qué? Porque es una constante multiplicando una función. Entonces separamos, ¿sí?, la constante de la función, determinamos la derivada de la función, que en este caso es x, ¿sí? Por lo cual utilizaremos esta fórmula de aquí, que me dice que la derivada de x es igual a 1. Y como x es igual a 1 y está multiplicándose por menos 4, entonces la derivada de menos 4x sería igual a menos 4. Y finalmente, el cuarto término es una constante. Y me dice que la derivada de cualquier constante es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de 5 con respecto a x es 0. Finalmente, yo tengo que la derivada es y' igual a 3x cuadrada más 4x menos 4. ¿Sí? Por lo tanto, llegamos a nuestro resultado. Como pueden ver, empleamos diferentes fórmulas para calcular las derivadas.
Entonces aquí lo que les comentaba en un principio, debemos de analizar cada uno de nuestros problemas a derivar para ver qué fórmulas vamos a emplear.